¿Qué pasa si te digo que desde dentro de una máquina virtual, esa cajita que supuestamente está aislada del mundo, alguien puede salirse y tomar el control de tu computadora real? No es ciencia ficción, es un bug real. Se llama BM Escape y hoy te voy a explicar exactamente cómo funciona, paso a paso, con un demo en vivo en mi máquina. Todo educativo, todo legal. Quédate porque esto te va a volar la cabeza. Pero antes, un aviso legal. Antes de arrancar, esto es muy importante. Todo lo que vas a ver en este video es estrictamente educativo. No voy a explotar ningún sistema real. No voy a dar ningún exploit que pueda copiar o pegar para hacer daño. El objetivo aquí es que entiendas cómo funciona esta vulnerabilidad para que te puedas proteger. Explotar sistemas sin autorización es ilegal y te puede meter en problemas serios. Dicho esto, vamos a lo bueno. ¿Qué es el VM Escape o Virtual Machine Escape? Antes de saber qué es esto, necesitamos comprender qué es una máquina virtual. Una máquina virtual es un entorno de software que emula un computador completo. Tiene su propio sistema operativo, su propio espacio de memoria, su propio disco virtual, sus propias interfaces de red. Para el sistema operativo que corre dentro de ella, todo parece real. Cree que tiene acceso exclusivo al hardware físico, pero en realidad está compartiendo recursos con otros VMs, todas corriendo sobre el mismo hardware real, orquestadas por una capa de software intermedia llamada Hypervisor o hipervisor. Este también es conocido como Virtual Machine Monitor o VMM, que es el cerebro de todo. Es el software que crea, gestiona, aísla máquinas virtuales. Su trabajo es garantizar que cada VM opere en su propia burbuja, sin poder ver ni afectar a los demás ni al sistema anfitrión. Bien, una vez teniendo esto claro, el BMSK, ¿qué es lo que hace? Ocurre cuando un atacante desde adentro, desde nuestra máquina virtual, logra ejecutar código en nuestro sistema host, lo cual rompe la premisa de lo que es la máquina virtual, que es el aislamiento, lo cual nos permite no tener acceso a todo lo de nuestro host. Para entender el bug, primero necesitamos entender qué es el integer overflow, y te lo voy a explicar con algo que todos conocemos. Imagínate un odómetro de un carro viejo o de un automóvil o un vehículo, de esos que son análogos, que tienen 6 dígitos. Tú vas manejando y llegas solo hasta 999.999 kilómetros. Pero manejas un kilómetro más y ¿qué pasa? El odómetro no te puede mostrar un millón porque no tiene un séptimo dígito. Entonces se devuelve a cero. No se daña, no te avisa. Simplemente vuelve a cero como si nada. Eso es exactamente lo mismo que pasa con una computadora. Un número entero de 32 bits puede almacenar hasta 4.294 millones. Eso suena mucho, pero si le sumas uno a ese número máximo, se vuelve cero, sin error, sin advertencia, simplemente cero. Más adelante les voy a mostrar con un script en Python cómo funciona este bug. Bien, para entender por qué un BMSK es posible, primero hay que entender cómo está organizado VirtualBox por dentro. Pensémoslo como en capas, como en un edificio de 4 pisos. El primer piso, el de abajo, el rojo, aquí está el host, o sea, tu máquina real. En mi caso sería mi Arch Linux, tu Windows o lo que sea. Es donde vive todo. Luego tenemos el segundo piso, que es la parte azul, encima que está
El hypervisor, que ya hablamos de él, o el hipervisor. Su trabajo es crear esa burbuja aislada para que la máquina virtual no pueda tocar nada del host. Luego tenemos la parte amarilla o el piso amarillo. Esta capa es la clave. Aquí están los dispositivos emulados. La tarjeta gráfica, la tarjeta virtual, la tarjeta de red virtual, el USB virtual. Esto es el C y C++ que corre en tu máquina real, pero no, pero que la VM cree que es el hardware de verdad. Aquí es donde vive el bug del cual vamos a hablar. Y por último, tenemos el piso de arriba, el verde, y aquí arriba está el guest o el invitado, el sistema operativo invitado que corre dentro de la VM, supuestamente aislado del mundo. El problema es que estos dispositivos emulados son una superficie de ataque. Son código que corre en tu host, pero reciben datos de la VM. Si hay un error en ese código, el atacante desde la VM manda datos maliciosos. El código los procesa mal y de repente está escribiendo en la memoria de tu máquina real. A eso es a lo que llamamos escape. Ahora, vamos a hablar de esta vulnerabilidad y del caso real del CVE 2025-30-712. Ese es el identificador oficial de esta vulnerabilidad. Piensa en él como el CVE, como el número del caso policial de un bug. Es un registro internacional. El bug está en una función que se llama BMSBGA 3D Surface M, bueno, Buffer Size, que es el dispositivo gráfico de la BMSBGA. O sea, de lo que hablamos del piso amarillo que les mostré anteriormente. ¿Qué pasa? El primer paso es que desde la máquina virtual el atacante le dice a la tarjeta gráfica virtual, quiero crear una imagen de 65.536 por 65.536 píxeles con 4 bits por píxel. Números enormes a propósito. Entonces, en el paso 2, VirtualBox calcula cuánta memoria necesita, multiplica esos números, pero lo hace en 32 bits. El resultado sería 16.000 millones. Pero en 32 bits eso no cabe. Eso hace un overflow. Y el resultado es cero. Entonces en el paso 3, VirtualBox le pide al sistema, dame 0 bytes de memoria. Y el sistema le da un bloque mínimo casi vacío, que eso es lo que estamos viendo aquí. Y el paso 4, VirtualBox no sabe que hubo un overflow. Él cree que tiene 16 gigas de espacio y empieza a escribir datos en ese buffer de 0 bytes. ¿A dónde van esos datos? Fuera del buffer, a la memoria del host. Entonces, lo que se llama el BM Escape. Bueno, todo esto suena muy teórico. Vamos a verlo funcionando. Voy a abrir mi terminal y aquí en mi máquina real, en mi Arch Linux, les voy a mostrar exactamente cómo los números se desbordan a cero. Tengo el programa en Python. Miren, lo voy apenas a correr directamente desde mi host. Esto no lo voy a aplicar dentro de una máquina virtual, aunque funcionaría exactamente igual, porque lo que estamos haciendo es desbordándolo desde mi máquina, lo que pasaría exactamente dentro de VirtualBox. Igual, funciona aquí en mi máquina, funciona en cualquier computadora, porque es así como todos los procesadores manejan los enteros de 32 bits. No importa si es de mi Arch Linux, un Windows o el sistema dentro de una máquina virtual. La aritmética es la misma.
Por eso el bug es tan peligroso. No depende de un sistema operativo, depende de cómo el código de VirtualBox hace el cálculo. Entonces, comencemos. Empezamos con un contador de 8 bits que llega a un máximo de 255, lo cual ya se desborda desde ahí. Entonces hace que se vuelva a cero. Luego hacemos el contador de 32 bits que hace que también se desborde a cero. Ahora, pasando al bug de la virtualización, de lo que habíamos comentado anteriormente, si una imagen que tiene 65.536 de ancho y de alto, de bytes por píxeles, eso va a hacer que también pase lo mismo. Bien, con esto, como podemos observar, él se desborda, le asigna un bloque mínimo de memoria. VirtualBox cree que tiene ese espacio para los 16 datos y entonces empieza a escribir esos datos dentro del buffer. Ahora vamos a darle una solución y una corrección a esto, diciéndole exactamente cuánto. Y pues este sería el script. Si quieren lo podemos analizar. El código. El código está acá. Como lo pueden ver, está desarrollado en Python. Dice cada uno de los pasos, los colores que se implementan, lo que va a ir haciendo, cómo lo va a ir haciendo, qué se le va asignando cada uno de los colores, cómo muestra lo de las barras, cómo se va llenando, qué color debería ir y en qué color debería ir cambiando. Luego pasamos a la función de contar, pero 32 bits, que es también la que ya teníamos ahí. Y luego la vulnerabilidad de la que ya hemos estado hablando, de cuánto debería ser el ancho de nuestra imagen, cómo se va desbordando y qué es lo que pasaría. Bien, eso sería el código. ¿Por qué es grave un VM Escape? Ya vimos cómo funciona, pero quizás estés pensando, bueno, este bug es en VirtualBox. Yo no uso VirtualBox en producción o a mí qué me importa. Déjame decirte que esto es muy importante y es grave para todos. Primero, la nube. Cuando tú usas AWS, Azure, Google Cloud o tu servidor, no estés solo en una máquina física. Comparte ese hardware con otros clientes, cada uno de esos en su propia máquina virtual. Si alguien logra un BMSK en ese servidor, puede acceder a los datos y a todos los otros clientes que comparten esa máquina. Entonces, imagina tu base de datos, tus claves, tu API, todo expuesto porque el vecino del lado se le encontró un bug. Segundo, muchas empresas usan virtualización para sus servidores internos. Un escape desde un VM compromete toda la red, no solo esa máquina, toda la red interna. Los analistas de seguridad donde el análisis del malware en una de las máquinas virtual para que no te infecten, pero si ese malware tiene un exploit de un VMSK, puede salirse de la VM y ahora el cazador se convierte en una presa. El analista queda infectado, más las máquinas que estén dentro de ella. Cuando escapas de un VM y llegas al host, tienes acceso a la memoria de la máquina real. Aquí en esa máquina, en esa memoria, ¿qué hay en esa memoria? Contraseñas, tokens de autenticación, claves de cifrado, datos de todos los procesos que están corriendo y es como encontrar la llave maestra de un edificio. Por eso es que es tan grave. Estas son las razones de por qué debería preocuparte y de cómo deberíamos ser conscientes sobre esta vulnerabilidad.
¿Cómo protegernos? Ahora, no todo son malas noticias. Hay cosas que pueden hacer para protegerte y son bastante simples. Uno, y la más obvia, actualiza tu VirtualBox. Este bug en particular ya fue parchado en la versión 7.1.8. Si estás en la versión anterior, estás expuesto. Ya actualízate. Recuerda que el bug está en la emulación de la tarjeta gráfica de BMS VGA. Si no necesitas gráficos 3D en tu máquina virtual y en la mayoría de los servidores no lo necesitan, desactívala. Estás quitando la superficie de ataque. Minimiza los dispositivos emulados. Cada dispositivo virtual que habilitas, ya sea USB, audio, red, es código adicional que podría tener bugs. Si no los necesitas, apágalo. No corras máquinas virtuales desde fuente que no confías. Si alguien te pasa un archivo OVA o un disco virtual por ahí, ten cuidado. Podría estar diseñado para explotar exactamente este tipo de vulnerabilidades. Si esto es para producción, para algo serio, considera un hipervisores con mejor historial de seguridad, como KVM o Zen. VirtualBox es genial para aprender y para desarrollo, pero para producción hay opciones más robustas. No corras VirtualBox como root o como administrador. Si un atacante usa el VMscape, los permisos que tenga van a ser de los usuarios que corran VirtualBox. Si el usuario es root, el atacante tiene todo, pero si el usuario es limitado, el daño es menor. Y no puedo terminar este video sin darle crédito a quien se lo merece. Esta vulnerabilidad fue descubierta y presentada por Vladimir Tokarev. Es un investigador de seguridad que actualmente trabaja en Sierra y antes estuvo en Microsoft. Este tipo es una máquina. Ha descubierto más de 15 Zero Days en Codes SDK, que es un software que controla millones de dispositivos industriales en todo el mundo. Y también encontró 4 vulnerabilidades críticas en OpenVPN. Ha presentado en Black Hat, que es básicamente las ligas mayores de la ciberseguridad, lo que puedes encontrar en X como lo puedes encontrar en su red social, que es en X, que es donde estoy señalando. Así lo puedes encontrar y mirar un poco más sobre él. También quiero darle crédito al canal de David Bumble, donde Vladimir presentó esta investigación en una entrevista excelente. Si le interesa profundizar más, les dejo el enlace en la descripción. Y aquí vamos con los indicadores oficiales de la vulnerabilidad. Vamos a recapitular lo que aprendimos hoy en 4 puntos. El integer overflow corre cuando un número excede lo que puede almacenar una variable y se devuelve a cero, sin error, sin advertencia. Si es cero, se pasa a pedir memoria. Se crea un buffer demasiado pequeño y prácticamente vacío. Cuando el programa intenta escribir datos de ese buffer vacío, escribe fuera de él. Y en el caso de VirtualBox, eso significa escribir en la memoria del host. Con la capacidad de leer y escribir en memoria del host, el atacante tiene el control total y el VM escape completo. Un error matemático tan simple, un número que se devuelve a cero, fue suficiente para romper el aislamiento de una máquina virtual. Por eso la seguridad importa y por eso hay que actualizarse. Hay que entender cómo funcionan estas cosas. Si este video te pareció interesante, dale like, suscríbete y actívate la campana. Voy a estar subiendo más contenido de ciberseguridad explicando de forma clara, sin humo, puro conocimiento y nos vemos en el próximo video.